A ver, ¿cómo es posible que una dinastía, uno de los equipos más poderosos, más visionarios en toda la historia del fútbol mexicano, simplemente se esfume? Y en la cima de su poder, además. Exacto, justo en su mejor momento. Y no hablamos de un equipo cualquiera, sino del club más ganador de la era amateur, una planadora que acumuló 14 títulos de liga. Su nombre, Real Club España. Es una historia fascinante, de verdad, porque va mucho más allá de los trofeos. Las crónicas que tenemos nos dibujan a un club que no solo jugaba el juego, No. dictaba las reglas. Nuestra exploración de hoy se centra justo en eso, en entender cómo esta institución no solo dominó en la cancha, sino que obligó al fútbol mexicano a modernizarse. A la fuerza casi. Sí, a veces por las buenas y pues muchas otras por las malas, hasta llegar a su misteriosa desaparición en 1950. Ok, entonces arranquemos por el principio, que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. El club nace en 1912, Sí, pero no de la nada. Nace de una ruptura, de un pleito con otro club, el San Pedro de los Pinos. así es. Y fíjate que la razón de ese divorcio es la clave para entender todo lo que vino después. Los fundadores, que eran un grupo de emigrantes españoles como Francisco Arias, Ramón Lanza, Ajá. estaban hartos de que en su club el deporte principal fuera el cricket. El cricket. El cricket. Ellos querían un club para una sola cosa, jugar fútbol. Todo el día, todos los días. O sea, desde el día 1, su ADN era 100% futbolero. Mientras los demás lo veían como un pasatiempo de fin de semana, ellos lo trataban con una seriedad, pues, casi profesional, ¿no? ¿Era algo común en esa época? Para nada. Ahí está el punto. Fue un cambio de paradigma total. Estaban diciendo, esto no es un hobby más. Esta es nuestra pasión central y le vamos a dedicar absolutamente todo. Toda la energía. Esa especialización, esa obsesión, les dio una ventaja brutal. No estaban dividiendo tiempo, ni dinero, ni atención. Todo iba al fútbol. Y vaya que se notó. La cosa explotó de inmediato. Para la temporada 1913-1914, o sea, apenas un año después de armar el equipo, ya eran campeones. Campeones. Le quitaron el título al Pachuca, que en ese entonces era otro de los grandes. Y al año siguiente repitieron. Subieron como la espuma. Y ese éxito meteórico, pues, validó toda su filosofía. Demostraron que la dedicación exclusiva rendía frutos. No era casualidad. Estaban sentando las bases de lo que hoy entendemos como un club de fútbol moderno, ¿sabes? Una entidad enfocada en una sola disciplina para alcanzar la excelencia. Claro, pero ganar en la cancha es una cosa. Lo que de verdad me vuela la cabeza de las crónicas es que no se conformaron con dominar con el balón. Empezaron a mover los hilos fuera de ella, güey. ¿Y de qué manera? Hablemos de su estadio. El famoso Parque España. Es que no solo lo construyeron, lo convirtieron en el epicentro del fútbol en la Ciudad de México. Era por mucho el mejor estadio, el más moderno. Claro. Y ser el dueño de la principal sede te da un poder inmenso. Controlas los calendarios, los ingresos por taquilla. Básicamente, la liga jugaba en tu casa y bajo tus condiciones. Claro, no eras un inquilino más. Eras el casero de toda la liga. Y con ese poder, vaya que lo usaron. El episodio de 1920 es de no creerse. Uf, sí. Por una serie de desacuerdos con otros clubes, los expulsan de la Liga Mexicana. Una decisión que buscaba, pues, ponerlos en su lugar, ¿no? Limitar su influencia. La respuesta lógica de cualquier otro equipo hubiera sido negociar, quizá disculparse. ¿O hasta desaparecer? Claro, pero ellos no. Su respuesta fue, ¿ah, sí? ¿Nos corren de su liga? Pues nos armamos la nuestra. Y crearon la Liga Nacional. Es que es una movida de una audacia, no sé si llamarla arrogancia o una confianza en sí mismos descomunal. Es que eso demuestra que no se veían a sí mismos como un simple club. Se veían como una institución a la par o incluso por encima de la propia organización de la liga. Claro. Organizada y con más visión de futuro. Pero me imagino que eso les ganó muchísimos enemigos. Las crónicas de la época, sobre todo de la prensa que se decía nacionalista, los pintaban como los villanos, ¿o no? Los acusaban de querer mandar en el fútbol mexicano. Totalmente. Y ahí nace el gran debate que sigue hasta hoy. ¿Eran déspotas que usaban su poder para imponer su voluntad? Ajá. ¿O eran visionarios cuya estructura era tan superior
que exhibía las carencias de los demás y eso generaba un resentimiento enorme. Probablemente un poco de ambas cosas, ¿no? Probablemente. Lo que es cierto es que su existencia obligó a todos a mejorar. La unificación de 1922, que básicamente funda la primera división que conocemos, es en gran parte una respuesta a la necesidad de contener y reintegrar el poder de la España. O sea, el sistema se tuvo que modernizar a la fuerza para poder lidiar con ellos. Es fascinante. Y esa visión no se quedaba solo en la organización, la llevaron también al talento, a los jugadores. Fueron pioneros en eso de los fichajes bomba. Absolutamente. Revolucionaron el mercado. El caso más sonado fue el de Gaspar Rubio en los años 20, una figura legendaria en España. ¿Tan grande era? Uf, sí. Traerlo fue como si hoy un equipo mexicano fichara a un titular del Real Madrid o del Barcelona. Elevó la vara a un nivel que nadie más podía alcanzar en ese momento. Suena increíble traer a esas figuras, pero ¿no generó un rechazo brutal? Me imagino a los otros equipos diciendo, estos españoles vienen a comprar la liga con su dinero. Hay crónicas sobre esa tensión. Claro que sí, generó otro cisma. Porque no solo era el dinero, era la visión. Ellos entendieron antes que nadie que el fútbol era un espectáculo global. Y esa visión se magnificó durante un evento trágico, la Guerra Civil Española. Ajá. Cuando el Barcelona y la selección vasca estaban de gira por México y no pudieron regresar, el Club España no lo vio como una crisis, sino como una oportunidad histórica. Es una anécdota potentísima. En lugar de lamentarse, abrieron la cartera. ¿Y el club? Y ficharon estrellas de calibre mundial que se quedaron varadas. Isidro Lángara, que era uno de los mejores goleadores del mundo. ¡Wow! Martín Bantorrar, Gregorio Blasco, jugadores que le dieron a la Liga Mexicana un nivel futbolístico que nunca había tenido. De repente el torneo local tenía a varias de las máximas figuras del fútbol europeo. Y no solo de España, ¿verdad? No se detuvieron ahí. Trajeron mundialistas de Cuba, de Costa Rica. Estaban construyendo un equipo de talla internacional, de plano. Pero entonces, ¿su modelo era solo importar talento? Porque eso a la larga pues no es sostenible. Ahí está el otro giro genial de su visión. No solo importaban, también creaban. Fueron pioneros absolutos en desarrollar lo que hoy llamamos fuerzas básicas. Entendieron que para sostener una dinastía no podías depender solo de la chequera. Tenías que cultivar tu propio talento. Exacto. A ver, para. Porque sé a dónde vas y este dato es increíble. Me estás diciendo que de la cantera de este equipo, de un club que ya ni siquiera existe en Primera División, salió una de las máximas leyendas, si no es que la máxima, del fútbol mexicano. Exactamente. De las fuerzas básicas del Real Club España, surgieron jugadores como Raúl Cárdenas, un histórico, y sobre todo, Antonio La Tota Carvajal. El Cinco Copas. El mismísimo Cinco Copas. El primer jugador en la historia en disputar 5 mundiales. Una leyenda global que se formó en la cantera del España. Ese dato por sí solo cambia toda la percepción de su legado. No era solo un equipo de españoles que traía extranjeros. Era la cuna de un ícono nacional. Eso es potentísimo. Su influencia fue total. Por arriba, con fichajes, y por abajo, con la cantera. Esa doble estrategia es lo que cimentó su dominio por décadas. Por décadas. Lo que hace todavía más inexplicable el final. Llegamos a 1950. El equipo es una máquina. 14 ligas, 4 copas, una estructura impecable, una cantera produciendo leyendas. Y de la noche a la mañana anuncian que se retiran. ¿Sí? Que al final del torneo se van del fútbol profesional para siempre. Un gigante se desvanece. Las crónicas de la época son un mar de especulaciones. Y es que no hubo una razón oficial clara, lo que alimenta el mito. Pero podemos desmenuzar las dos grandes teorías que se manejaban en los pasillos y en la prensa de la época. Venga. La primera es la teoría política. La que suena a conspiración. Exacto. Se decía que el gobierno mexicano de ese entonces, en una era de nacionalismo postrevolucionario, pues no veía con buenos ojos la conexión de los equipos de origen español, como el España y el Asturias, con el régimen de Francisco Franco en España. Entiendo. Eran tiempos de tensiones geopolíticas, y se sugiere que hubo presiones desde muy arriba para que estos clubes, símbolos de la comunidad española, bajaran su perfil o de plano desaparecieran del escaparate principal. Pero, a ver,
Es creíble. ¿De verdad el gobierno se iba a meter a ese nivel con un equipo de fútbol, por más poderoso que fuera? Suena muy de película. Es una teoría que tiene sus defensores y detractores. Hay que recordar que el deporte nunca está aislado de la política. Pero existe otra teoría, quizá más terrenal, más futbolera. A ver, La teoría deportiva. ¿y esa de qué va? Tiene que ver con la estructura del torneo. Justo en esos años se había creado la segunda división y con ella el sistema de ascenso y descenso. Claro, Para un club como el España, acostumbrado a ser uno de los dueños de la liga, la mera posibilidad de tener una mala temporada y descender era una humillación inconcebible. Amenazaba su estatus de intocables. o sea, antes de que el sistema me pueda humillar, levanto mis cosas y me voy yo. Esa me suena más a una cuestión de orgullo herido, algo muy del ADN de un club tan dominante. Tiene más lógica interna, ¿no te parece? Es muy posible. Pudo ser una mezcla de ambas aves. Quizás una presión política sutil sumada a un orgullo deportivo inmenso que les hizo decir, hasta aquí llegamos, nos vamos en nuestros términos. Claro, Lo que es un hecho, y esto es clave para entender su legado, es que el club no desapareció, simplemente se retiró del profesionalismo siguen existiendo hoy como club social y deportivo. y con una vitalidad enorme. Su gran legado postprofesional es la Liga Española de Fútbol Amateur, una liga que ellos mismos crearon y que durante décadas ha sido un semillero impresionante de talento que nutre al fútbol profesional mexicano. Siguen formando jugadores. La máquina de producir talento nunca se detuvo. Entonces, si recapitulamos, estamos hablando de un club que nació de una obsesión pura por el fútbol, que usó una visión casi empresarial para dominar no solo la cancha, sino la estructura entera de la liga. Exacto. Un poder que los llevó a modernizarlo todo, a veces a la fuerza, a globalizar el talento y a crear íconos nacionales desde su cantera. Y que al final, ya sea por política o por orgullo, decidió borrarse del mapa profesional. Exacto. Su legado no se puede medir en la tabla histórica de la liga actual porque no están. Su verdadero legado, su huella imborrable, está en cómo elevaron los estándares para todos. ¡Claro! Su existencia, sus conflictos, sus innovaciones obligaron al resto del fútbol mexicano a ponerse las pilas, a ser más profesional, a pensar en grande. Fueron el catalizador, a veces doloroso, de la modernización. Se retiraron en la cima dejando una leyenda casi mítica congelada en el tiempo en su punto más alto. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta que flota en el aire. Para el legado de una institución, ¿qué es mejor? ¿Desaparecer en la cúspide, dejando una historia intacta de dominio absoluto, casi perfecta? O arriesgarse a la inevitable decadencia, al lento olvido que casi siempre trae el paso del tiempo. Uno se pregunta, ¿cómo sería el mapa del fútbol mexicano hoy si el Real Club España nunca se hubiera ido?